Seguimos en Ciudadanos. Ya estamos en contacto con Margarita Stolbizer, quien es la presidenta del GEM. Con Margarita vamos a estar charlando de muchos temas que tienen que ver con la política nacional y provincial. Margarita, muy buenas noches. Bienvenida a Ciudadanos. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cómo les va? Bien, ¿Qué todo tal? bien. ¿Qué tal, Margarita? Margarita, la primera pregunta que tenemos para hacerle con Pico Sansone tiene que ver con esta reforma judicial que está encarando el gobierno de Alberto Fernández, y sabemos que usted fue una de las principales impulsoras de las denuncias por corrupción durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Cómo la tomó esta noticia? Sí, yo trato de apartarme, digamos, de esa condición de denunciante y hacer tal vez un análisis que tiene más que ver con una visión jurídica. Yo soy abogada y, obvio, como observadora de cómo funciona el sistema de justicia, ¿no? Por lo tanto, la primera aclaración que siempre hay que hacer es que una reforma del sistema de justicia es necesaria. El problema es que no es esta reforma que impulsa hoy el gobierno. Si nosotros enfocamos el tema del funcionamiento de la justicia en relación con la vida cotidiana de todas las personas, nos vamos a dar cuenta que posiblemente el déficit, digamos, más grande que la justicia tiene es su lentitud. El trabajador que busca una indemnización por un accidente de trabajo, la cantidad de trámites y de tiempo, la mujer que quiere actualizar su cuota alimentaria, hay una cantidad, o sea, millones de personas concurren a los tribunales diariamente para reclamar por sus derechos, digamos, y lo que tenemos como respuesta es una justicia tremendamente lenta. Por lo tanto, cualquier reforma debería apuntar, antes que nada, a mejorarle la vida a las personas, a brindarle un servicio de justicia más ágil, más eficiente y obviamente más confiable y transparente, porque ese es el otro problema que tiene nuestro sistema de justicia. Hay informes, digamos, que dan cuenta que 8 de cada 10 argentinos no confían en su sistema de justicia. Entonces, digamos que dentro de las muchas cosas que habría que hacer, no están las cosas que hace hoy o que propone el presidente Fernández. ¿Por qué cuestión? Primero que nada, porque él elige impulsar una reforma del fuero federal penal. ¿Qué es el fuero federal penal? Yo digo, para entenderlo, es el fuero de los poderosos, porque ahí tramitan las causas de narcotráfico y las causas de corrupción. Por lo tanto, la primera conclusión sería, si una reforma no era necesaria, era esa para el fuero de los poderosos, digamos. Había muchas otras cosas por hacer antes. La otra cuestión es que ir a una reforma se necesita previamente tener un buen diagnóstico, ¿no? Porque yo les decía recién a ustedes, mi observación o mi diagnóstico es, tenemos una justicia lenta, ineficiente y poco transparente, digamos. Pero bueno, acepto que puede haber otros diagnósticos, entonces se debió haber constituido, antes de impulsar la reforma, un grupo de trabajo muy diverso, muy amplio, que establezca, antes que nada, un diagnóstico de qué es lo que se tiene que reformar. Y ese grupo de trabajo debe tener sí o sí a los actores del sistema judicial. Uno no puede plantear desde el Poder Ejecutivo una reforma para el Poder Judicial y no sentar en la mesa de discusión a los representantes de los magistrados, jueces, fiscales, defensores, a los colegios de abogados, a los académicos del derecho, las personas que integran esta comisión, pero sumado a que la comisión se integra después de que el proyecto ya fue presentado en el Congreso, ¿no? La verdad es que serán todos los reconocidas que puedan ser esas personas, pero son personas elegidas por el presidente, no son elegidas por los colegios de magistrados ni por los colegios de abogados. Entonces me parece que eso le quita un poco de legitimidad y además, insisto, es un trabajo el de establecer un diagnóstico y una cantidad de propuestas, lleva mucho más tiempo. Y lo otro es que pensar en una reforma también hay que pensar en algunas cuestiones de índole práctica y administrativa. Sin ir más lejos, hoy la tecnología está incorporada en nuestras vidas de manera definitiva. Y sin embargo, hay tribunales donde los expedientes se cosen todavía con hilo y aguja, digamos. Entonces, ¿cómo no pensar seriamente que hoy una reforma tiene que pasar por la incorporación de la tecnología para hacer más ágiles y mejor esos procedimientos, ¿no? Bueno, varias de estas cuestiones, digamos, son las que tengo como objeción a esta reforma. Margarita, usted recién decía que el narcotráfico es una de las causas de los poderosos. Sin embargo,
la realidad muestra otros números, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Esto lo contaba la vez pasada en este programa el ministro de Justicia, Julio Alac. Más del 90% de los detenidos en cárceles bonaerenses que tienen que ver con el tema droga, no tienen defensor privado, es decir, no se pueden pagar un abogado. De manera que, digo, ¿de dónde se supone que es causa de los poderosos cuando en realidad es un delito de gente pobre, ¿no? A ver, totalmente de acuerdo con eso, y eso me remonta a un momento, a una decisión política, cuando Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, una decisión muy celebrada por todos. Yo integraba el bloque radical que apoyó, y yo en soledad casi no apoyé, que fue lo que se llamó la desfederalización de las causas de narcotráfico, donde por decisión del gobernador se llevó a la justicia bonaerense todo lo que se llaman las causas de poco monto, digamos. Entonces, hoy lo que tenemos es una justicia provincial abarrotada de causas de narcotráfico, pero las causas del menudeo, exactamente como ustedes decían. En cambio, Comodoro Pi, que es la justicia federal que está tocando Alberto Fernández, es la justicia federal de los poderosos, porque ahí están las causas de narcotráfico grandes, las causas donde hay organizaciones criminales. No es la del narcomenudeo, que es la que tramita en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Esa es la diferencia. Vos recién nombraste a la provincia de Buenos Aires, te vi muy activa en Twitter, Margarita, hablando sobre la inseguridad que está reinando en estos momentos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, pero hagamos hincapié en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos el accionar no solamente del ministro, sino también del gobernador de la provincia? Bueno, no veo ningún accionar. Lamentablemente esto es así, porque les diría que en medio de la situación que estamos viviendo y la pandemia, que nos pasó de los temores iniciales, que era sobre todo el temor del contagio, a lo que fue después el otro impacto fuerte, que es la cuestión económica o social, digamos, la limitación de ingresos, la gente que no tiene trabajo y demás, y ahora ya estamos en una línea casi similar de preocupaciones vinculada con el tema de la inseguridad. Como ustedes saben, yo vivo en pleno conurbano oeste, en el oeste del conurbano, y sinceramente el temor permanente es que esto se ha convertido en tierra de nadie, con delitos muy violentos, por supuesto, y una inacción total. A mí lo que me preocupa, les soy sincera, de todos modos quiero siempre aclarar, este problema no es ni de ahora ni de este gobierno. Yo a veces hasta me siento como culpable, digamos, porque vengo diciendo las mismas cosas en materia de seguridad hace 20 años en realidad. Y nos hemos dado cuenta de qué manera con todos los gobiernos las políticas terminan siendo siempre ineficaces, porque todas apuntan hacia lo mismo, a ver más policías, más penas, más gente en las cárceles, y todos sabemos que salen de las cárceles perfeccionados en el delito, por lo tanto la cárcel no cumple, y abordar el tema del sistema penitenciario debería ser parte de una política de seguridad, pero no solamente esa. Lo que quería decir es que a mí me preocupa mucho un Estado prácticamente paralizado frente al delito, que no hace nada. Entonces lo único que tenemos es un Estado que va por detrás de los acontecimientos, y en materia de inseguridad, ir por detrás significa que ya las cosas no pueden repararse y volver como estaban antes. Si hay una víctima fatal, ni que hablar, pero yo les puedo asegurar que aquel que sufrió un delito, aunque no haya tenido una víctima fatal, igualmente nunca vuelve a su estado anterior, no solo por las pérdidas materiales, sino por el impacto emocional que producen esos episodios. Y en cambio, lo que vemos es un ministro. A mí me ha causado vergüenza ajena el spot del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en un momento en que tenemos un chico desaparecido hace varios meses, del que no se sabe el destino, pero la principal sospecha recae sobre la policía. El delito cada vez más fuerte y más violento en distintos sectores, especialmente en el conurbano.
y el ministro hace un spot ridículo, absolutamente ridículo, solamente entendido, o que solamente podemos entender como parte de una campaña personal. Yo la verdad que no sé qué esperan para sacarlo a este hombre. A mí me gustaría ver un ministro, un gobernador reunidos con las fuerzas de seguridad, reunidos con las organizaciones sociales, bueno, abordando esta problemática que, insisto, no depende de una sola cosa. Hace años que vengo planteando, se trata de un problema complejo y por lo tanto requiere respuestas complejas. Esto quiere decir respuestas en lo judicial, en lo policial, pero también en lo social, en lo educativo, en la infraestructura. Cantidades de cosas que se deberían hacer y lamentablemente no se hacen. O sea, en esta pelea, digo, que se está dando, está del lado de la ministra Frederick. Lo que pasa es que no se trata de un problema ideológico en realidad. Muchas veces se intenta poner el tema de la seguridad como una cuestión ideológica. Yo digo que tenemos que ser mucho más efectivos. Lo que necesitamos es poder brindarle a la sociedad respuestas mucho más efectivas. La cuestión meramente académica, tampoco como plantea la ministra Frederick, y bueno, tampoco da resultados. Por eso decía, hay que ser mucho más eficaz en la política y obtener otro tipo de resultados, ¿no? Y no me gusta meterme en algo que lo veo más que nada como una pelea interna, digamos, que no una discusión de tipo política. Margarita, vos hablás de política, y lamentablemente estamos en una cuarentena, una pandemia, pero tenemos que hablar de tiempos políticos porque el año que viene es un año 100% político, elecciones de medio término, seguramente vos vas a ser candidata por tu espacio, pero la pregunta sería, Margarita Stolbizer, el GEM, ¿va a hacer alianzas con otros espacios políticos? Sinceramente, te digo, nosotros no estamos hoy pensando en los tiempos electorales, ¿eh? Nosotros venimos además de 2 elecciones, o más tal vez, en las que a nosotros como partido político no nos ha ido bien, y por lo tanto estamos obligados a repensarnos nosotros también, estamos presentando nuestro instituto, nuestras páginas, haciendo actividades permanentemente, pero siempre intentando discutir sobre cómo fortalecer nuestro partido político para plantarlo en un escenario muy complejo. ¿Ese escenario complejo qué es? Bueno, la verdad es un espacio casi totalmente ocupado por 2 coaliciones, la que gobierna hoy y la que gobernó antes, y entonces el espacio que podía ser diferente, a mí no me gusta llamarle intermedio, pero un espacio distinto al de esas 2 coaliciones, se angosta, se estrecha tanto, que obviamente nosotros tenemos que repensar un poco cómo hacemos para empujar un poco y poder hacernos fuertes en ese lugar. Yo creo que hay dentro de esas 2 coaliciones, de todos modos, bastante debate y bastante ruido interno, como para esperar a ver cómo termina decantando cada una de esas situaciones. Nosotros somos un partido naturalmente frentista, así lo dice desde nuestro inicio, digamos, parte de nuestra identidad, y así lo hemos practicado. Sin embargo, no nos ha ido bien tampoco en algunas oportunidades, por lo tanto estamos obligados a repensarlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir el año que viene? No lo sé. Sí, insisto siempre que nosotros expresamos un conjunto de principios, ideas y valores que no expresan ninguna de las otras coaliciones. Por eso siempre creo que es necesario que el GEN como partido político, pero sobre todo como expresión de una determinada línea de pensamiento, exista como tal, porque nuestras ideas, fundamentalmente la igualdad y la decencia, no son expresadas por ninguna otra fuerza política. Fue una decepción, entonces, por lo que estás diciendo, haberte aliado con Sergio Massa. Mira, si lo tengo que calificar como decepción, fue más decepción haberme aliado con Labaña que con Massa, para hacerte mucho más concreta. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, primero con lo de Massa, yo no tengo ningún arrepentimiento ni decepción del acuerdo que hice en su momento, más allá de que él tomó un camino totalmente diferente al mío y que yo nunca podría haber acompañado. Yo hice un acuerdo con Massa en el 2017, un acuerdo de tipo electoral, por eso muchas veces cuando muchos me insisten, ay, ¿qué pasó con Massa? Yo no me casé con Massa para toda la vida, la verdad, hice una coalición electoral en el 2017,
que tenía como razón, digamos, como fundamento, como explicación, que Massa había roto con el kirchnerismo en el 2013, había ido solo, en el 2015 había ido solo, y en el 2017 me busca a mí para ir en una coalición. Para mí esos antecedentes eran más que suficientes. Me gustó trabajar con Massa. Massa tiene una agenda social que para mí era muy compatible con nosotros, el discurso de los jubilados, las pymes, los trabajadores, muy acomodado, y que incluso nos complementaba a nosotros con un discurso más institucionalista, que es el nuestro. Después, hoy con el diario del lunes, claro, y bueno, muchos dicen, ay, qué mal que estuvo haber hecho el acuerdo. Pero sin embargo, yo no me arrepiento de aquel acuerdo que nosotros hicimos, aunque soy obviamente crítica de su decisión, aunque a él le ha ido mejor que a mí con su decisión. Si tu pregunta sobre el por qué, claro, tu pregunta sobre el por qué es la del año pasado, bueno, el año pasado para mí fue el año más decepcionante de toda mi vida política, que piensen ustedes, es de más de 40 años. Yo tengo más de 40 años de militancia activa. Nunca tuve la decepción que tuve el año pasado. Obviamente que la gran decepción fue el resultado electoral, y después de todo lo que se conocía que había sido el kirchnerismo en el gobierno, y de lo que a mí me consta totalmente, que hayan ganado de nuevo esta elección y estén de nuevo gobernando fue una gran decepción. Pero también esa decepción tiene la previa, que es de mi parte haber confiado en un hombre como Labaña, creyendo que él podía construir una fuerza política alternativa, digamos, para no quedar entrampados en la grieta y en la polarización, y Labaña no tuvo, yo creo que ni la capacidad ni la voluntad para hacerlo, ¿no? Evidentemente ¿sí? Y eso terminó siendo para mí una decepción, pero creo que un gran fiasco para mucha gente. Gracias, No, al contrario, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto.